vamos a dar pase pues a un debate, a una conversación, como quien dice, pues sin pelos en la lengua y de lo más clara respecto al papel que ha jugado y que está jugando la prensa en estas últimas semanas. Y sobre todo vamos a analizar de manera puntual lo ocurrido respecto a dos casos puntuales. Uno, lo que ocurrió semanas atrás en el caso del programa de América Televisión, Cuarto Poder, y toda esta denuncia respecto a un colaborador de la DEA que señalaba pues que el señor Joaquín Ramírez había sido grabado y que señalaba que había recibido, que le habían contado que había recibido 15 millones de dólares de parte de Keiko Fujimori. Pero el asunto no quedó ahí. Luego, en las siguientes semanas, el programa Las Cosas Como Son, que se transmitía a través de Panamericana Televisión, pues sacó también un audio que días después, de acuerdo a cómo se habría demostrado, pues habría sido editado y habría dado pues un mensaje completamente distinto al de la grabación original. Bueno, pues uno de los conductores de ese programa es el señor Hugo Guerra, ¿no? Un periodista conocido de larga trayectoria y que se encuentra ahora en medio de todo este lío, por llamarlo de alguna manera. Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Rosana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y nos acompaña también Fernando Vivas, quien además de ser pues columnista político, analista político, pues siempre hace un monitoreo bastante riguroso respecto al tema de los medios de comunicación. Fernando, ¿cómo estás, Rosana? Una sola precisión, mi querida Rosana. Sí. Para cumplir con el reto de esta mañana, me he afeitado la lengua para hablar sin pelos en la lengua. Sin pelos en la lengua, porque además yo creo que entre periodistas tenemos que también ser claros respecto a qué nos pasó, qué ocurrió. Y dentro de eso, tengo que hacer la primerísima precisión. Yo no soy conductor ni co-conductor. Lo que he sido es un panelista invitado con alguna permanencia dentro de ese programa. El conductor es Fernando Villaña. Sin embargo, como conozco el caso desde dentro y como me indigna todo lo que se está diciendo, quedo a disposición para aclarar absolutamente todo para que se entienda las cosas como son. Bien, en todo caso empezamos por Fernando. Un poco, Fernando, la sensación que ha dejado, digamos, el papel de la prensa y puntualmente de la televisión, de programas, pues que, digamos, conocidos en medio de este campo electoral. La sensación es que la prensa pues está confundiendo y no aclarando, ¿no? Y es un tema muy enrevesado que yo creo que afortunadamente no va a tener un efecto en la campaña ni en el la prensa sí sale dañada de Keiko con PPK, pero la prensa sí puede ser dañada, pero las cosas están siendo aclaradas y ahora seremos testigos de Hugo con la lengua afeitada, que nos pueda contar en qué se ha metido afeitada Hugo. Y afilada. No, sí, me gustaría incluso, digamos, porque en este encuentro en el que, digamos, bueno, está Fernando Vivas, está Hugo Guerra y estoy yo, en esta parte, y yo pues también soy parte de Panamericana Televisión, ¿no? Del panel periodística, y en este caso el programa, entonces sí preferiría un poco que se pueda también manejar entre los dos. Pero en todo caso, ¿qué tal empezamos por saber qué fue exactamente lo que pasó, Hugo? Porque, vamos, lo que se conoce ahora es que el audio fue editado. ¿Qué pasó? Las cosas las voy a tratar de resumir de esta manera. Como panelista invitado, a mí me llega de parte del productor David Barturén el audio el sábado antes del programa, donde se ve exactamente que el señor Jesús Vázquez tiene una conversación con el señor Fernando Palomino, que es su acreedor, un peruano restaurantero en Sarasota, que le hace una cobranza. Y dentro de la conversación telefónica le dice: ¿para qué te metes en este caso de los supuestos 15 millones de dólares que Keiko Fujimori le ha dado a... Ya, pero tú te enteras el sábado, o sea, digamos, eres, claro, invitado, no te enteras el domingo en la mañana. ¿Cuánto tiempo antes del programa? En la noche antes. La noche antes. Llego al programa y efectivamente la producción me entrega una serie de documentos, como lo hace toda producción, que te dan el soporte. Claro, pero en este caso te lo da el mismo Barturén. El mismo Barturén. Perfecto. Entonces, ¿qué se hace?
se pasa el video con el audio, que se dice editado, y yo hago un comentario. Digo, si está negando, me parece que América Televisión ha hecho un trabajo importante, pero que no estaba terminado y que no demuestra en ningún momento que haya un vínculo de narcotráfico con Keiko Fujimori. Ahora, pregunta de rigor, porque digamos, tratando de asumir, digamos, ya mi papel ya de directora de un programa, ¿no? Ha pasado por un peritaje de audio. O sea, digamos, esa sería mi primera pregunta. O sea, ¿lo has pasado por un técnico, por un experto que me acredita que ese audio no ha sido editado? Porque ¿Se te dijo que se había hecho ese trabajo? Se dijo que el audio se estaba pasando tal como había sido recibido, y es más, yo mismo digo, en aras de la transparencia, este audio se está remitiendo mañana, lunes, a primera hora, a la Fiscalía. Claro, pero tenía la certeza de que ya había pasado por un perito para demostrar que había sido editado o no, para poder salir al aire con un material pulcro. A mí me dicen, este es el audio prístino. Yo tengo que confiar en el señor editor, porque si tú no trabajas sobre la base de confianza con tu editor, ¿para qué lo tienes? ¿No es cierto? Más en mi caso de no ser conductor, sino de ser panelista. Sí, Hugo, pero bueno, Rosana tendrá mejor oreja que todos nosotros, porque le han llegado audios en los últimos 20 o 30 años de su carrera periodística. 20. Y yo tengo oreja de ciudadano y de periodista curioso. Y cuando escuché, antes de conocer la denuncia, ese audio, era un audio sospechoso. Primero, porque Palomino, el interlocutor, buscaba hacer caer a Vázquez. Y segundo, porque esa afirmación de Vázquez, que lo que he dicho es falso, quedaba un poco colgada. Y había cierta ambigüedad, porque podía tanto él estar admitiendo que lo que dijo era falso, o dando a entender que la gente creía que lo que había dicho era falso. Entonces, ¿tú no sospechaste que el audio no era prístino, como dices? No sospeché, pero más bien, justamente en aras de la transparencia, es que pido que se remita a la Fiscalía. Sin embargo, acá viene la parte que es más interesante. Jamás supe, y creo que es lo que también le ocurre a Fernando Villaña, que hay un segundo USB donde están los documentos y está el audio con esos 30 segundos que faltan al primero, ¿no es cierto? ¿Quién tenía que subtitular? Exitosa. La reportera. La reportera. Está bien. La reportera, pero déjeme terminar la explicación. La reportera, la señorita Mayra Albán, a quien conozco de ese programa y que me parece una periodista eficiente, joven y dirigente. Pero recién el día martes me entero que lo que había hecho es, por falta de tiempo, utilizar solamente uno de los USB, el que supuestamente está editado, y no los dos. Y peor todavía, que se había llevado, cosa que no se hace profesionalmente jamás, los dos USB el fin de semana a su casa, y el martes presenta su renuncia diciendo: yo creo que esto ha pasado por una serie de manos y me voy. Frente a lo cual le digo: mira, si el error comienza contigo misma por no haber escuchado esto, lo corregimos en el mismo programa dominical. Se piden las disculpas, se dan las explicaciones, pero sí vamos a insistir en que todavía no aparece el audio de la DEA. Perdón, esa conversación, ¿cuándo la tuviste con Mayra Albán? El día martes, a pedido mío. Yo la llamo, yo estaba en el Club de la Banca y le digo: Mayra, me acabo de enterar que estás renunciando. Me quedó preocupado. ¿Quién te lo contó? ¿Barturén? Barturén. Entonces, vente y por favor. Y le digo: sé solidaria, porque si este es un error en el que tú eres la protagonista, por solidaridad con el equipo frente al cual has fallado, quédate. Y si después de eso quieres irte, tómate 1 o 2 semanas, pero que esto no se vincule, porque realmente, si hay un error, se corrige, por transparencia.
que no hubo la diligencia, que de repente debió haber mejor supervisión, que el editor pudo haber estado encima. Siendo panelista, te digo, yo he tenido, si se quiere, un exceso de confianza, pero de ninguna manera he participado en ninguna edición. Ya, pero sí estabas al tanto de cómo llegó el material. No. Cuando yo he preguntado... No preguntaste, sí, o sea, digamos, uno siempre dice cuando das la cara, así es, porque cuando estás doy poniendo la cara, mínimo tiene que Así darte es. algunas garantías, y sobre todo porque incluso se ve que tú lees todo un documento que me lo da la producción. que te lo da la producción y yo qué es lo que está pregunto. incluido en el correo Así es. que mandan desde Fuerza Popular. Entonces tú dices, no convertirte en el vocero de... A ver, ¿qué cosa es lo que ocurre con esto? Cuando yo pregunto, ¿cómo llega a esto? Lo que ocurre es que se hace una denuncia muy importante sobre vínculo con el narcotráfico, que incluye a una candidata presidencial, faltando 2 o 3 semanas para la segunda vuelta. ¿Correcto? Y la importancia es que Palomino, y eso es lo que a mí se me explica, aprovechando de esta circunstancia, quiere poner en evidencia a su deudor, que por todo lo que aparece ahí, pareciera ser un sinvergüenza, y él nos remite los documentos. Esa es la explicación que yo tengo, que me parece absolutamente verosímil. Ya, pero- porque definitivamente el personaje no es muy presentable. Pero pensemos en adelante, o sea, ya está evidenciado, tú lo admites, porque por supuesto eres inteligente, transparente. que ese audio ha sido editado y eso es una maniobra delictiva. Entonces, Quien lo haya editado, estás- que se establezca la ¿estás de alguna responsabilidad. manera comprometido en que se sepa quién lo ha editado? Definitivamente, y si está a mi alcance, yo lo que estoy pidiendo es que ese segundo USB sea llevado igualmente a la Fiscalía y que la Fiscalía haga la investigación Ciertamente, que corresponda. Mayra Albán, a pesar de su renuncia, ella tuvo un problema de rigor porque debió verificar y advertirlos a Exitosa. ustedes antes, y asumo que tú no hubieras estado dispuesto a que se exhiba ese material. Efectivamente. Ella también está comprometida. Pero con una cosa, ¿A qué se- perdóname, Fernando, que es más reprobable ya desde el punto de vista no legal, sino ético. Si yo pertenezco a un equipo donde cometo un error, arreglo las cosas o pido que se arreglen, cosa que era el compromiso, y un compromiso firme de haberlo explicado y corregido en el siguiente programa, porque es dominical, no es diario, pero no hago la barbaridad ni de llevarme las pruebas, los USB, a mi casa, y mucho menos Exitosa. ir corriendo a la competencia, entregarlos y hacer desde ahí la denuncia y victimizarse, cosa que es sumamente reprobable. Sí, pero por otro lado, esperar a un domingo a estas alturas con la velocidad de la información es demasiado. ¿No pensaste pronto hacer una conferencia de prensa y exponer esto antes del domingo? Yo me Porque entero, era mucho esperar un domingo. de acuerdo, yo me entero el martes, podíamos haberlo hecho. Hubiera sido lo más sensato. Podíamos haberlo hecho. Podíamos haberlo hecho. Y hablaste con Fernando, le sugeriste esa posibilidad. No hablé con Fernando, y más bien Barturén, el productor, estaba en Estados Unidos trayendo más pruebas y contrastando. Incluso se ha quedado, porque ya no hay programa, la información de su Exitosa. conversación con el propio Jesús Vázquez y con otras fuentes. Claro, caramba, Hugo, pero con eso que cuentas ya uno puede suponer que acá hay toda una inversión en que los mismos responsables de haber editado el audio están costeando quizás un viaje a Estados Unidos para tener más Que información. eso se aclare. Que eso Ya se aclare. Claro, pero digamos, Que eso se aclare. y llama la atención también porque Mayra Albán dice, o sea, a mí desde un primer momento Barturén me dijo, estos son los audios, y le entrega además los correos en los que aparece Klimper. Y sin embargo, al invitado, al panelista que está dando la cara, no le informan que Klimper es el que ha entregado este Nunca material. me dijeron que Klimper lo actual había... secretario general. Yo te puedo asegurar, bajo el juramento no solamente personal, sino legal, que jamás supe que Klimper hubiera entregado los audios. A mí lo que se me dice es, el señor acreedor, el restaurantero peruano de Sarasota,
al enterarse de esta denuncia, necesita poner en evidencia, cosa que me parece legítimo, de quién se trata realmente Jesús Vázquez. Y por eso nos hace llegar esto. Me parece absolutamente verosímil, me parece relevante, y además me parece relevante porque con una prueba de esta naturaleza, lo que se ponía en evidencia es que el reportaje bueno de Cuarto Poder no estaba completo, no debió salir mientras no estuviera completo, y que además carecía de la prueba ácida de la real y supuesta existencia de un audio de la DEA donde se vincula a una candidata presidencial. Pero que yo supiera que Klimper hubiera dado el audio, jamás. Ya. Ahora, a raíz de que te has enterado, ¿has pedido explicaciones? Has dicho, oye, Barturén, Fernando Viaña y todo lo demás, un poco cómo se está financiando el viaje, cómo lo están haciendo, cómo hacemos para que el periodismo no se vea dañado por un manejo o direccionamiento de un interés político? Lo primero que estoy haciendo es contar las cosas como son y dar la cara. No me he escondido en ningún momento, y cuando me han llamado he dado una explicación, cosa que vengo a hacer acá ahora con todo detalle. Estoy pidiendo también que se aclare cuál ha sido realmente la ruta de cómo llegó, y que no se nos instrumentalicen. ¿Y tienes una hipótesis de quién o quiénes y con qué objeto podrían haber manipulado y editado ese audio? Como todo el mundo, tengo hipótesis de que han podido querer utilizarnos y que de pronto lo han logrado involuntariamente, sí. En una campaña que por lo menos involucraría al señor Joaquín Ramírez, que es el principal afectado con la denuncia de Vázquez. Sin duda. Y sobre quien yo he dicho, y a Rosana le consta porque en esta misma mesa, lo mismo que en Panamericana, lo he repetido varias veces. Al ser simplemente, ella ni siquiera periodista, porque no lo ejerzo, sino un opinante, analista desde la ciencia política, que es mi trabajo académico, yo no tengo partidarismo, sí tengo principismo. Y no soy partidario ni de Fujimori ni de Pedro Pablo Kuczynski. Por lo tanto, si al señor Ramírez tienen que investigarlo, tienen que sancionarlo, le demuestra que es culpable, que se lo lleven preso. Lo mismo que a Keiko, o lo mismo que a PPK. Me da lo mismo. ¿Y tú crees que si Ramírez está involucrado en esta campaña para tratar de limpiarse y pagando a manipuladores de audios, eso involucra a Keiko Fujimori y a Klimper, o es una actividad que más estaría en el campo de preocupación de Ramírez, que ya dio su paso al costado, por cierto? Yo, en ese punto, primero quiero conocer realmente cuál ha sido la ruta, porque entonces, si doy una respuesta simplemente de circunstancia para ganar un titular, incurro en sensacionalismo, que no es lo mío. Bien, ¿qué tal si son las 9:35, vamos a una brevísima pausa y seguimos conversando? Y bueno, y también vamos a abrir las líneas telefónicas para que nos puedan hacer llegar algunas de sus preguntas, por favor, de manera responsable, de manera educada, siempre alturada. Vamos a la pausa, ya volvemos. Nosotros seguimos con nuestros invitados, también nos pueden hacer llegar también sus preguntas a través de Twitter o también a través de algunas llamadas telefónicas. Estamos conversando con el periodista Hugo Guerra, quien se encuentra en este momento pues en medio de toda esta polémica respecto al papel que está jugando la prensa en medio de la campaña electoral. En este caso, se le apunta, se le señala como el periodista que se habría prestado a un plan de guerra sucia que habría sido dirigido desde el partido Fuerza Popular para desacreditar una investigación de otro programa de televisión, en este caso de Cuarto Poder. Bueno, también nos está acompañando Fernando Vivas, analista político y, como decíamos, pues un hombre que sigue muy de cerca además todo el tema de medios de comunicación. Querida Rosana, sí. Se me apunta como todo lo que tú has dicho. Por eso, sobre eso quería preguntarte. Estoy acá sentado, dando la cara y explicando todas las cosas tal como son. Cosas muy chiquitas que es importante que se sepan. Bueno, este era un programa alquilado, ¿no es cierto? Sí, nunca coordinó. Así es, que nunca coordinó periodísticamente, digamos, con el área de prensa de Panamericana Televisión. Pero al margen de eso, tú tenías el papel de invitado, o sea, no cobrabas ninguna remuneración. No he cobrado una remuneración nunca.
he sido un invitado que ha asistido en total a unos 5 programas. Invitado por Fernando Viaña, el Invitado director del por, programa. no, invitado por la producción, no necesariamente por Fernando, sino invitado por la producción. Que, por cierto, la Universidad San Martín es el principal auspiciador del programa. No, lo que entiendo es que la Universidad San Martín tiene un contrato con Panamericana para transmitir sus contenidos académicos o lo que fuese, que no es lo que se ha estado haciendo dentro de este espacio. Por lo tanto, no habría que vincular a la universidad con este programa. Son dos cosas diferentes. Ya, pero digamos, era de alguna manera la institución que pagaba por ese espacio. No, por eso digo, la productora, y esto hay que preguntárselo a David Barturén, porque yo no quiero meterme ahí donde no conozco, pero la productora vende espacios publicitarios, vende lo que habitualmente se hace para financiar una hora de televisión, pero eso no guarda relación con la universidad. Ahora, es todos los gastos de producción, el pago de la periodista Mayra Albán, los honorarios de Barturén y todo, ¿se financian cómo? Con estos, digamos, con lo que pueda conseguir la productora, con lo que logre negociar. Eso es lo que entiendo, en la medida en que a mí no me han pagado nunca, mal puedo meterme a opinar sobre cosas que no conozco. Ahora, lo que se dice puntualmente es que este operativo del audio tenía un solo objetivo, ¿no? De guerra sucia, ¿no es cierto? Era de alguna manera pues cuestionar, echarle barro a la investigación de Cuarto Poder. ¿Midieron eso antes de salir al aire? ¿Dijeron o qué se pretendió? ¿Qué se discutió? Ahí es fabular, ahí es empezar a ver monstruos donde no los hay. Cuando yo mismo, con la experiencia de tantos años, y que veo que ni siquiera me ha sido suficiente para ser más malicioso, veo la primera semana que Cuarto Poder saca una denuncia que indirecta pero civilinamente complica a una candidata presidencial en días previos a la segunda vuelta y no se muestran pruebas. Digo, es interesante el esfuerzo que están haciendo, pero es un reportaje que no está maduro, parece tener mala leche, y lo que abogo es porque haya un trabajo transparente y ético, pero no es que sea parte de un operativo para pelear específicamente contra Cuarto Poder o para echarle barro a una denuncia. Fernando, una pregunta. Esa convicción tuya de que el reportaje de Cuarto Poder no estaba maduro como para ser aireado, que no la comparto, pero la respeto. La comparto parcialmente. Yo creo que ese reportaje, en tanto sí podían demostrar que la DEA estaba haciendo indagaciones que involucraban a Joaquín Ramírez, secretario general de Fuerza Popular, sí era pertinente pasarlo a pesar de la cercanía con las elecciones. Hasta ahí sí, pero deslizar que la señora Fujimori es la que da la plata para ser lavada como parte del narcotráfico, eso me parece. A eso voy. En lo que puedo coincidir, contigo es en la pertinencia de, en medio de ese reportaje legítimo y pertinente, si es que cabía destacar y hasta dónde el supuesto audio, que no lo ibas a poder mostrar porque está en propiedad de la DEA, de que Ramírez habría dicho que Keiko Fujimori le dio 15 millones de dólares para ser lavados en la anterior campaña. Eso es lo discutible, pero lo discutible de ese reportaje no tiene nada que ver con manipular un audio de Vázquez, que sí es una cosa delictiva. Entonces lo que te preguntaba es si tu convicción respecto a tus dudas sobre ese reportaje de Cuatro no te hizo incurrir en un exceso de credulidad respecto a esto que se te presentaba, ¿no? Definitivamente, porque a mí nunca nadie me dice que hay un segundo USB con una versión diferente. Y yo tengo que, si acepto colaborar, no trabajar, sino colaborar gratuitamente con un programa periodístico, donde reconozco que hay un director como Fernando Viaña, que es un hombre experimentado, polémico seguramente, pero experimentado, y donde reconozco que hay un productor igualmente experimentado como David Barturén, y esta chica Mayra, que alguna vez ya me había entrevistado,
para pedirme opiniones, yo no tenía por qué imaginar que había gato encerrado. Sí, pero bueno, mi tocayo viene un poco experimentado en ciertas metidas de patas históricas, porque estamos recordando la famosa portada de ojo que queda el director en el debate Vargas Llosa, Fujimori, y me parece de pésimo gusto hablar de alguien con el que he colaborado hasta hace 3 días y que no está presente. 25 años después, otra metida de No patas. voy a hablar de Fernando Villaña, que a título personal, como recoletano, igual que yo, me merece todo el respeto. Te ruego que el caso de Villaña lo traten directamente con él. Mayra Albán ha escrito algunos tweets. Entonces ha puesto, pues primero, lealtad. Se pide lealtad con el equipo, reclaman algunos. ¿Acaso no es más importante tener lealtad con la democracia y denunciar, o esperaban que calle? Incluso una de las personas que siguen Twitter le dice, pero ¿cuál fue tu error? ¿Por qué te apresuraste en denunciar y en otro canal? Y ella pone, no me apresuré, pedí las explicaciones y dijeron que callara. Ahí es cuando decido renunciar. Por lo menos en la conversación que tengo con ella el mediodía del martes en el Club de la Banca, yo lo que le digo es una sola cosa clara en la que me reafirmo. Mayra, esto se va a aclarar en el próximo programa, el domingo. No, honestamente podía haberse hecho antes, sí, pero como teníamos el programa dominical y como se estaba tratando de hacer una búsqueda mayor, se va a aclarar. Y le digo, si el error lo has cometido tú, sé solidaria con el equipo, y demuestra que es posible corregir. Si después de eso tú no quedas contenta o encontramos que hay evidencias de otra cosa, renuncia. Y si no, espérate 1 o 2 semanas y ándate, pero no hagas daño al programa. Fíjate, desde el punto de vista social, ¿cuántas personas, yo no me incluyo porque no vivo de esto, pero cuántas personas se quedan ahora sin trabajo? Y es un espacio periodístico menos en el país. ¿Por qué tenía que precipitarse? La lealtad parece que esta niña no la entiende. La lealtad no solamente es decir, tengo principios, sino actuar en consecuencia, con ética. Hugo, pero tú mismo admites que eras un invitado. De pronto tú le diste una impresión de seguridad a ella, pero no así el productor Barturén y el director Villaña. Entonces que Mayra Albán precise quién se lo dijo. Me dice que Mayra ha llamado, no lo que se te pide en solamente la escuchamos, porque la idea no es, pues, imagino que tengan que estar los dos discutiendo. Mayra, ¿qué tal? Buenos días, ¿nos escuchas? ¿Qué tal, Rosana? Sí, buenos días. Ya, Mayra, la principal pregunta es ya a nivel, además, como reportera, a la persona a la que le encargaron hacer el trabajo. O sea, todo el material se te entrega a ti y, digamos, completo, porque tú tienes en tus manos el correo del señor Klimper, tienes los 2 USBs con los 2 audios, el editado y el no editado. Entonces, ¿qué pasó ahí que no se pudo advertir a tiempo el problema? Porque si eso hubiera ocurrido, pues nada de esto estaríamos enfrentándolo. Yo le dije a David Barturén cuando él me dio los USBs que había que corroborar las cosas. Él me dijo que ya lo había hecho porque él lo tenía desde la mañana, los 2 USBs. Entonces, que lo ayude con la subtitulación. Como estábamos tarde, y tú, Rosana, sabrás que como es un espacio alquilado, había que entregar el programa también a cierta hora. Me dijo, por favor, anda, cheque la subtitulación. Yo ya chequeé el tema. Me dijo incluso que había escuchado los audios con el doctor Mori. Y bueno, lo que fui a hacer fue chequear el audio, subtitularlo. Escuché también el audio, los otros audios que estaban en el USB grande, donde estaba el audio original, y habían audios que no se podían abrir. Entonces, o sea, en ese momento yo no me iba a poner a bajar programas teniendo la hora en contra. Por eso es que decido ir con el USB pequeño donde el señor Barturén me había especificado que estaba el audio de la llamada. Se subtituló, salió al aire, y yo en mi casa, ya cuando me llevé los USBs, porque tampoco teníamos una oficina de producción donde dejar los materiales de investigación, yo en mi casa me tomé el tiempo de bajar algunos programas de audio, ahí pude escuchar todos los audios completos, y antes de renunciar
y yo se lo dije al señor David Barturén el martes por la mañana, primero quería una explicación Ya. del tema. ¿En qué momento te das cuenta pues que hay el correo del actual secretario de Fuerza Popular, del señor Klimper? ¿En qué momento te percatas que, digamos, la fuente original es esa? Porque además yo sí creo que fuentes hay de todo tipo. Te Exacto. pueden entregar, mira, el mismísimo Satanás te puede entregar un material. El tema está en que para eso hay un filtro periodístico. Y esa era la Ajá. tarea que recaía tanto en el señor Barturén como en ti. Entonces, ¿en qué Sí, momento te yo he percatas dicho- de que viene? Porque y si viene de una fuente interesada, pues con mayor razón todavía, ¿no es cierto? Así es. Yo dije desde el principio que hay cuestiones, se lo dije también a Hugo Guerra, se lo dije a David, que hay cuestiones que yo también tengo que asumir, yo no me voy a correr de responsabilidades tampoco. Yo vi el correo del señor Klimper el día sábado y yo le dije, David, este correo es de verdad, y me dijo, hay que ver el tema, y le digo, bueno, eso hay que corroborarlo. Me dijo, sí, pero por favor ayúdame con la subtitulación y no sé. Y yo el domingo es cuando empiezo a corroborar todos los correos y toda la información que tenía ahí. Claro. Ahora, cuando uno lo escucha, y ya pues, digamos, ya con cierta experiencia, tú notas que sí, si bien es cierto, está editado y no tendría por qué estar esa frase porque no había una lógica, o sea, había un tema pues de lógica que no entraba, que no calzaba. ¿Llegaste a advertir eso? O sea, decía, en esta conversa hay algo que no calza. ¿Llegaste a advertir eso? Lo que yo advertí a David y lo llamé en ese mismo instante fue, por si acaso hablan de un pago, pero no hablan de un pago que se le hizo por hacer la denuncia, hablan del pago de Uber, así que tengan cuidado con ese detalle, le dije. Ujú. Ya. Eso fue lo que yo le advertí. Bueno, después de esta experiencia, en todo caso, ¿qué te deja? O sea, ¿sientes que tú también, desde tu lado, pues tienes que ofrecer algún tipo de disculpas? ¿Sientes que en tu etapa, en tu parte, hubo también errores? Sí, por supuesto, y yo dije desde el principio, yo voy a asumir lo que tengan que asumir. De repente sí debí, no sé, pues tomarme el tiempo de bajar todos los programas de audio que tenía para quitar ese audio, pero eso no cambia el hecho principal, no, que el audio estaba manipulado. Y bueno, y desde el principio sostuve de que, y se lo dije al señor Guerra, se lo dije a David, que yo pensaba que el programa había sido utilizado y que esto era algo que había que denunciarlo cuanto antes. Bien. Y a mí cuando me dicen que no diga nada, es en la reunión que yo tengo con el señor Barturén, que me dice, no podemos revelar las fuentes, yo tengo familia, ponte a pensar en mí, por favor. Entonces, es cuando yo después hablo con el señor Hugo Guerra, y estaba yo todavía aún más molesta. Y sí, Hugo Guerra me dijo, jefe, que me esperé 2 semanas, ¿no? Antes de denunciar el tema, pero yo le dije, y el que está ahí presente no me dejará mentir, que le dije que había mucho más en juego que el simple tema que nos quedemos sin trabajo. Ujú. ¿Cuánto duraba todo el audio? Toda la conversación. El original duraba 3 minutos. 3 minutos. Ya, porque Y el digamos, en editado tiempo de duraba editar. 30. Claro, si dura 3 minutos, o sea, se pudo haber revisado pues durante 5 horas, ¿no es cierto? O sea, tanta falta de Pero no tiempo tuvimos 5 tampoco horas. hubo. Claro. Digamos, No discúlpame que tuvimos estoy 5 haciendo el horas. papel de directora, como es, ¿no? Pesada, porque es parte de mi chamba durante toda la semana. Pero Sí, si algo claro. dura 3 minutos, porque si yo le doy a alguien que revise un audio de 1 hora, sí, pues es tedioso y te puede tomar 5 revisarlo. Pero un audio de 3 minutos, o sea, puedes revisarte pues 20 USBs, porque dura 3 minutos. Sí, Qué pena, ¿no? Qué pena tener que estar haciendo esto así al aire, de verdad, Mayra, pero necesito hacerte esa pregunta, lamentablemente. Rosana, yo te había comentado hace unos minutos que habían audios que no se podían abrir, y ese es uno de los audios que no se podían abrir. Ah, ok. Ya, ok. Entonces, la falta de un programa evitó que el verdadero, el original, no pudiera abrirse. Exacto, sí, y no soy la única que estuvo ahí, o sea, habían 2, 3 personas más en ese momento, o sea, yo no estoy mintiendo. Yo tampoco, No, yo estoy segura que no estás mintiendo. Quiero simplemente contrastar el manejo operativo de este tipo de material informativo. Nada más. Y pero nada.
En todo caso, sí, creo que reconozco y destaco que aceptes que también hubo un error de parte tuya. Y otro tema que se ha cuestionado es por qué irte, pues, al medio contrario, a justamente exponer todo esto. Podía irme al Canal 2 porque el señor Guerra estaba como director o está como director en Latina. No creí conveniente y al medio donde voy primero es al Comercio. Y bueno, y luego la entrevista también con Canal 4. Ya. Bueno, en todo caso, Mayra, muchísimas gracias y bueno, todavía quedan muchos años por delante como para que uno pueda ir aprendiendo a veces de estos errores que le puede pasar a cualquiera. Muchísimas gracias por este contacto. Ok, gracias. Bien. Rosana, yo tengo una reflexión adicional. A lo de Mayra, su conciencia y su criterio ético creo que están expuestos públicamente. Y no incidiré más, finalmente se trata de una jovencita que tendrá que aprender en la vida, como seguimos aprendiendo nosotros, obviamente. Desde otra perspectiva, sí me queda una pregunta que más bien la planteo a ustedes dos. En realidad, sí, hay un audio editado que es el que finalmente por error de la reportera o porque faltó el programa o lo que fuese, no se pasa. Pero en todo momento, la fuente, que ahora sabemos, ahora yo mismo me entero que es el señor Klimper, dio y donde está el 100% de la información. Es decir, quisieron manipularnos o el error, al haber sido no escuchar todo, fue lo que indujo a todo el problema. Pero en ningún momento se ha mezquinado toda la información, porque lo terrible sería que solo hubieran tenido acceso a eso. Que entonces, igual tendría que haber pasado por una prueba de perito para ver si está editado o no. Ya, okay, pero digamos, sí se entregó absolutamente todo. Fernando, ¿tú qué opinas? Bueno, yo te conozco hace muchos años y estás admitiendo errores de credulidad serios que te comprometen a seguir investigando para que se sepa quiénes manipularon el audio. Yo creo que ese compromiso es público. Debes asumirlo, ¿no? Es público. Y lo que sí siento, y en esto también el señor Klimper, nuevo secretario general del Fujimorismo, posible vicepresidente de la República, tiene que explicar por qué se ha involucrado tanto en una defensa que en todo caso solo le competía a Ramírez, que ha dado un paso al costado y que involucra ahora una figura delictiva. Queremos saber si lo que ha pasado acá por ingenuidad de Klimper, por una solidaridad equivocada con su ex secretario general, puede ser el inicio de una gestión gubernativa que le lleve a cometer nuevos errores. Entonces, Klimper tiene mucho que explicar. Pero sí creo que es importante también definir por qué mandan todo, un punto. Y dos, fuentes válidas y no válidas, Fernando. O sea, digamos, como para que la gente lo pueda entender. ¿Era válida o no era válida una fuente o un material enviado por el señor Klimper? Sí, claro que sí. O sea, digamos, el gran delito, el gran problema no es que lo envíe Klimper. No, ese en no absoluto, es porque no es siempre son fuentes interesadas. Siempre. El problema es que no te des cuenta, y yo creo que por lo menos en toda esa conversación queda claro que David Barturén tiene mucho que explicar. Ese productor tenía que saber, y si no, sospechar e investigar que estaba pasando un audio manipulado. Me dicen que David Barturén se ha comunicado con nosotros. David, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Rosana, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, parece que, hay pendientes muchas explicaciones respecto a lo que pasó en el programa Las Cosas Como Son. Hemos conversado con Mayra Albán, hemos conversado con Hugo Guerra, y el punto es, y lo volvemos a repetir acá, el tema no es quién es la fuente, porque la fuente obviamente siempre tiene un interés y puede venir de cualquier lado. El punto es que en el camino se procese bien y que se pase por todos los filtros para que pueda salir al público. ¿Qué pasó? ¿Qué falló ahí, David? Rosana, te voy a explicar. Primero quiero hacer una precisión en la cadena de tiempo. Yo no he estado saliendo al aire estos días porque he estado fuera del Perú, como me parece que ya te lo había adelantado Hugo. Acá lo y acabo de llegar esta madrugada
y estoy obviamente dispuesto a dar todas las explicaciones habidas y por haber con respecto al tema. Ya, empecemos. O sea, ¿cómo así? Klimper dice, yo entregué un solo USB donde no había ninguna edición. ¿En qué momento del camino aparece un segundo USB ya editado, distorsionando por completo el mensaje? ¿Cómo aparece eso? Ya, yo he tratado, como tú entenderás, de cuidar la identidad de la fuente que tiene contacto conmigo. El señor José Klimper no me ha entregado a mí nada. Eso quiero que quede claro. Yo no lo conozco al señor Klimper, tampoco conozco al señor Joaquín Ramírez, no he tenido contacto en mi vida con ellos. A mí el que me entrega los 2 USBs es el señor Pedro Arbulú, que hoy ha reconocido que me entrega a mí el material. Ya. Ahí perfecto, te entregan los 2 USBs. ¿Y cómo con qué criterio le dices tú a Mayra Albán, usa el USB azul y no el verde, por decir cualquier color que estoy inventando? O sea, ¿con qué criterio entregan a Mayra el editado? Precisamente mi llamada es para aclarar eso. Luego de que yo recibo los 2 USB, me comunico con ella, la hago ir al punto donde me entregan a mí, que fue el Hotel Country, y en el estacionamiento del Country, en mi auto, con mi laptop, escuchamos ella y yo parte de lo que ella tenía que seguir corroborando. ¿Ok? Tan es así que yo le digo, acá está el original, donde no solamente están las conversaciones de este señor Vázquez con el señor Palomino, sino también otras conversaciones de gente que a mí, como productor, me parecen irrelevantes. ¿Por qué? Porque eran conversaciones de personas que no tenían nada que ver en el tema, pero que se referían al señor Vázquez, ¿no? Eso no consideré pertinente. Me pareció correcto decirle que teníamos que dedicarnos a escuchar lo que decía el señor Vázquez con el señor Palomino, la conversación entre ellos. El segundo USB que se me entrega, precisamente, tenía solamente la conversación, supuestamente, digo entre comillas, entre el señor Palomino y el señor Vázquez. Y editada. Yo no sabía que tenía diferencias con el original. Rosana, un tema importantísimo. Si yo hubiera tenido la intencionalidad de distorsionar esto, no le doy a Mayra pues el original, le doy solamente el editado, el mutilado, el manipulado. Cuando yo le entrego a ella los 2, le digo, tenemos que corroborar todo esto, pero evidentemente, y ahí donde yo reconozco mi error, quizá por tener la premura del tiempo, quizá por haberme apurado en tener una primicia, yo considero que me apresuro y Mayra también se apresura junto conmigo en sacar todo esto rápido y presentarlo al día siguiente. Bien. Es cierto también, solamente algo que Mayra acaba de decir. Mayra dice que me llama en el transcurso de la tarde y me dice que había encontrado que en un fragmento decía cómo es lo de Uber, que pagaron lo de Uber. Y que el señor Vázquez dice, sí, me pagaron una tontería, perdón por la palabra, pero es lo que dice el audio. Y yo le digo a ella, no toques nada, preséntalo tal como está. Yo le digo eso a ella. Y ella no puede decir que no le he dicho eso, porque yo le dije, déjalo tal como está y ponlo así. Confiando evidentemente de que el tema era original, sin ningún tipo de manipulación. Yo, el día martes que converso con Mayra y me entero por boca de ella de que había diferencias en las conversaciones que aparecían en los 2 USB, me sorprendo como ella, me solidarizo con ella y yo le digo, efectivamente, esto se tiene que corregir y el próximo domingo salimos
con la versión completa de este audio. Ya, Ella en ese momento me dice, renuncio al programa. Yo le insisto y le digo, piensa bien, manejémonos bien y salgamos el domingo con esto. Lo que a mí me parece muy extraño es que el jueves aparezca todo esto cuando había un compromiso de sacar este tema el domingo. Bien, David, estamos también con Fernando Vivas y bueno, y con Hugo Guerra, pero Fernando de repente te quiere hacer algunas otras preguntas. Sí, simplemente para que confirmes lo que has intentado decir, que ya Pedro Arbulú te entregó el material que incluía el audio correcto y el editado. Eso es lo que nos estás diciendo en resumen. A ver, reconocemos, Fernando, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? En la mañana del sábado pasado se me entrega un USB. Ese USB contenía los documentos escritos, están escaneados, peor está, y los 6 o 7 audios que son, digamos, la matriz de todo esto, que es el original. Eso es lo que finalmente Mayra ha sacado el día jueves. ¿Ok? Y después, por eso te digo, en el transcurso de la mañana me llaman y me dicen, te vamos a entregar el compacto de la conversación entre Vázquez y Palomino. Y el propio Pedro Arbulú. Así es, Pedro Arbulú me entrega este documento a mí. Bueno, ya algo más que quieras agregar, David. Sí, bueno, sí, simplemente rechazar categóricamente cualquier insinuación de que yo tenga participación con el fujimorismo. Creo que los que me conocen y saben de mi trayectoria saben que nunca estoy vinculado a este grupo político. He sido crítico y he sido periodista que ha cuestionado al fujimorismo por todo lo que ha pasado. Y rechazo pues cualquier insinuación que se me haga que he tenido algún tipo de entendimiento con el entorno del señor Clinton o con el mismo Clinton, ¿no? Ya. Otra cosa más, el financiamiento, por ejemplo, estás viajando, has estado en Miami, estás recogiendo mayor información, eso es con fondos como para tener claro también el financiamiento de la propia producción, Ya, bien, David, muchísimas gracias por este contacto con Radio Exitosa. Y a tu disposición para que esto se esclarezca, me sumo al pedido hecho por Hugo de que se investigue correctamente y exhaustivamente quién manipuló ese USB, esa conversación telefónica, y por supuesto lamento y pido disculpas al público que nos seguía en las cosas como son y al público en general por este error que uno tiene que asumir como parte de una cuestión de decencia, ¿no? Bien, muchísimas gracias. Y bueno, antes de continuar y ya cerrar este espacio, me han hecho llegar la carta de renuncia del señor Pedro Enrique Arbulú Seminario, quien se dirige a Panamericana Televisión y dice: de mi consideración, mediante la carta les comunico mi decisión de renunciar irrevocablemente al cargo de director de la empresa por motivos estrictamente personales. O sea, ya el señor Pedro Enrique Arbulú Seminario ya no es miembro del directorio de Panamericana Televisión después de todos estos hechos ocurridos. Bueno, una mañana bastante complicada, pero nada, palabras finales porque ya nos hemos pasado varios minutos. Al señor Arbulú no lo conozco, pero veo que esto va cobrando un cuerpo mayor. Interesante, y como está dicho el compromiso, seguiremos indagando hasta entender bien de qué se ha tratado todo esto. Pero, punto clave, que todo este escandalete, porque al final pueden haber errores que se han expuesto claramente acá con total transparencia y además pidiéndole las disculpas al público, pero los escandaletes no deben ocultar el mal periodismo que hace Cuarto Poder y que es el que induce a todo esto al insinuar que una candidata presidencial está vinculada al narcotráfico a través de 15 millones de dólares supuestamente lavados por su secretario general. Que eso
se aclare. Aplaudiremos todos y yo pediré disculpas a Cuarto Poder el día que salga el audio, no antes. Fernando, palabras Bueno, finales. yo creo que Cuarto Poder defenderá su reportaje y el riesgo que tomó, que ciertamente está en la frontera de lo aceptable, en mi modo de ver. Y Fuerza Popular tiene que cuidarse mucho y hacer su control de daños, que lo ha hecho muy mal, y cortar por lo sano estas maniobras delictivas que algunos miembros de la institución estarían haciendo para limpiarse. Espero que hayan aprendido la prensa y los candidatos su parte, y creo que el público va a estar fastidiado con todo esto y no va a afectar el voto del próximo domingo. Bien, muchísimas gracias a los dos, muchísimas gracias en verdad a todos porque han participado desde distintos lugares, aunque sea vía telefónica. Ya nos hemos Gracias, pasado. maestra y directora. Dios, qué temas tan complicados para la prensa.